Hola, ¿qué tal, Utepinos? En esta ocasión les traigo una pregunta sobre fasores, ¿sí? De circuito RLC. Bien, elegí esta pregunta más que nada porque la siento que es la más completa ¿sí? A ver, ¿qué nos dice este problemita? Mira, nos dice que consideremos un circuito RLC, ¿sí? Tú sabes cómo es un circuito RLC, ¿verdad? Es que tiene resistencia, bobina y también tiene un capacitor, ¿sí? Entonces acá tendremos nuestra fuente, ¿sí? Nuestra fuente que va a ser una fuente alterna. Tenemos una resistencia también. Tenemos nuestro capacitor, ¿no? Capacitor. Y también tenemos nuestra bobina, ¿no? Y nos dice el problema que están en serie, ¿sí? Acá estaría nuestro capacitor y nuestra bobina, ¿listo? Ya, ahora, ¿qué más nos dice el problema? Mira tú, nos dan los parámetros, ¿sí? Nos dicen que la resistencia vale 209 ohmios. La inductancia vale 607 milihenrios y el condensador, sí, vale 25,3 microfaradios. Ahora, nos dan de datos, ¿sí? El voltaje de nuestro, sí, de nuestra fuente, ¿sí? Nos dice que tiene un voltaje de amplitud 50. ¿Sí? El voltaje de nuestra fuente es de 50 volts. Sí, y también nos dan de dato que este tiene una frecuencia de 59 Hz. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice el problemita? Mira, nos dice que calculemos la corriente máxima en el circuito, ¿sí? Nos dice que calculemos la corriente máxima. Acá va a haber una corriente, ¿sí? Una corriente y nos están pidiendo que calculemos esa corriente de acá, ¿bien? Bueno, calculemos esa corriente y después la corriente máxima que puede llegar a ser, ¿sí? Y nos dice después su fase, ¿no? Su fase y para la pregunta B y C prácticamente sigue siendo lo mismo, ¿sí? Pero para cada término, ¿no? Para todos los, tanto para la resistencia, para el condensador y para la bobina, ¿bien? Ahora, ¿cómo se hace esto? Mira, en primer lugar, tú tienes que conocer tu W, ¿sí? Tu frecuencia angular. W, que es la frecuencia angular, va a ser igual a 2pi por la frecuencia. Tienes de dato la frecuencia, ¿sí o no? Entonces puedes hallar el W, ¿sí? A ver, esto al multiplicar sería aproximadamente 370,7079 radianes por segundo. Ahora bien, ¿para qué te sirve esto? Te sirve para hallar tanto la reactancia como tal de la bobina, ¿sí? De la bobina y del condensador, ¿sí? Ahora, ¿cómo se halla esto? Mira, si tú quieres hallar se le llama de esta manera, XL y XS, ¿sí? Ahí están las reactancias, ¿correcto? Ahora, ¿cómo sería esto? Para hallar el XL, ¿sí? Que es la reactancia de la bobina, viene a ser igual a esto. A W por L. Y para hallar la reactancia en el condensador, viene a ser igual a esto. 1 entre WC, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que continúa? ¿Conocemos el valor de L? Sí. ¿Conocemos el valor de C? Sí. ¿Conocemos el valor de W? También. Entonces simplemente multiplicamos, ¿sí? Ahora, si hacemos la multiplicación, ¿qué nos sale? En XL nos sale 225, sí, 0,0197 ohmios. Y si queremos hallar el XC, nos sale 106,622 ohmios, ¿sí? ¿Y para qué nos sirven estos dos valores, ¿sí? Para hallar la impedancia del circuito, ¿sí? Ahora bien, la impedancia del circuito, como se halla de la siguiente manera, es la resistencia más, y acá utilizamos el valor de XL, le restamos el valor de XC y le agregamos este valor de acá que viene a ser como el número imaginario, ¿sí? Esa es la fórmula para hallar la impedancia como tal. Ahora bien, ¿conocemos los valores, sí o no? ¿El R cuánto vale? El R vale 209, ¿no? Según dato del problema, 209. Y XL sería la resta de esos dos términos, ¿no? Al restarlo, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría 118,3975, ¿sí? J, ¿no? Listo. Esa sería la impedancia de nuestro circuito, ¿sí? Ahora bien, este número que está acá tiene una parte real y una parte compleja, ¿no? Entonces es más fácil trabajarlo, ¿sí? Como eh,
en otra forma, ¿sí? Para eso vamos a primero hallar su módulo. Sí, tú sabes cómo sería el módulo, ¿sí o no? De un número imaginario, ¿no? Es 209 al cuadrado más el otro término, ¿sí? Al cuadrado. Y a eso le sacamos raíz, ¿sí? Esto, al sacarle raíz, ¿cuánto te sale? Te sale aproximadamente 240,2061, ¿sí? Y también va a tener su ángulo de fase, ¿no? Su ángulo de fase. Su ángulo de fase, el que va a ser el arco tangente, ¿de quién? De estos dos términos, de 118,3975 dividido entre 209, ¿sí? Ahora, al hacer esto, sí, hay que tener cuidado, ¿sí? Siempre hay que tener cuidado en ese tipo de problemas, para hallar la dirección de esto, ¿no? Pero si tú le das con calculadora, si hay una opción, si hay una opción que te permite convertir un número en complejo en esta forma que voy a poner acá. Entonces yo puedo expresar ahora que ya sé su dirección y su módulo, sí, bueno, su fase y su módulo, de esta manera la impedancia. Puedo expresarla como 240,2061 y aquí al costado voy a poner la fase de esta impedancia, ¿no? Que sería 29,531 grados, ¿sí? Más adelante, cuando hablemos del gráfico, ¿sí? Se va a entender un poco mejor lo que estoy diciendo, ¿sí? Y entonces sería el módulo y eso sería la fase, ¿sí? De la impedancia, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que nos pedía el problema? Hallar la corriente máxima y su fase, ¿verdad? Ya, entonces esto se halla de esta manera, mira. Entonces, tenemos un voltaje, ¿sí? Un voltaje que va a tener 50 con una fase de 0 porque es como tener solamente 50 voltios, ¿sí? Ahora bien, eso sería nuestro voltaje, ¿sí? De nuestra fuente, que sería 50 voltios, ¿sí? Y ese 0 grados viene a ser la fase, ¿sí? Para este de acá. Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos nuestra impedancia, ¿no? Que es Z. Y para hallar la corriente simplemente es el valor del voltaje entre la impedancia, ¿sí? Es como si la impedancia fuera una resistencia, pero esto es más complejo, ¿no? Porque en este caso, esta Z va a tener una resistencia positiva y una resistencia, podemos decirle, imaginario, ¿sí? Ahora, conocemos el valor de V, ¿sí o no? Sería 50 con 0 grados de fase. Y también conocemos el valor de el Z, ¿no? Que sería 240,2061 con una fase de 29,531 grados, ¿sí o no? Listo. Ahora, a este valor, ¿cómo se hace ese tipo de problemas? O bien usas tu calculadora, ¿sí? Usas tu calculadora y calculas cada término así, de esta manera. O simplemente haces esto, mira. Primero, divides los módulos. Acá tenemos un módulo de 50 y acá abajo un módulo de 240. Divides esos dos módulos. ¿Cuánto te va a salir? Te sale 43. Perdón. Al dividir te sale 0,208154. ¿Sí? 208154. Y la parte del ángulo, sí, viene a ser simplemente en estos casos, si está dividiendo se resta, la parte de arriba menos la parte de abajo. Si estuviera multiplicando se sumaría, pero como está dividiendo se restaría y quedaría ¿cuánto? Menos 29,531 grados. Esto sería la forma de nuestra corriente, ¿sí? Sería una corriente de amplitud 0,208154 con una fase de menos 29,531. ¿Qué nos pedía el problema? El problema nos decía que hallemos la corriente máxima que puede tener el circuito y su fase, ¿no? Sí, su fase relativa. Ya, entonces, ¿cómo sería? Ahora bien, sería de la siguiente manera. La corriente máxima que va a poder llegar es cuando sea la amplitud como tal. Entonces su corriente máxima va a ser 0,208154 amperes. ¿Y cuál es la fase relativa? La fase relativa va a ser menos 29 grados. Menos 29,531 grados, ¿sí? Esa sería la fase relativa, ¿correcto? Ya. Ahora, eso sería para el primero. Mira, eso es lo bueno, que tiene un montón para que me sigas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, eso es para la A. Ahora, para la B, mira lo que me pide. Mira, me pide algo interesante. Mira, en la B nos pide el voltaje, ¿sí? Pero ahora de la resistencia. Su voltaje máximo de la resistencia y su fase también, ¿sí? Ahora, para que veas cómo funciona esto, lo voy a hacer de nuevo, ¿sí? Ahora bien,
Esto funciona de la siguiente manera, mira, como tú ya conoces cómo es la fórmula de la corriente, tú sabes cómo es cómo sería el voltaje si en una resistencia. ¿Cómo sería el voltaje de una resistencia? El voltaje de R lo voy a poner, lo hayas multiplicando la resistencia por la corriente, ¿sí o no? Ya pues, eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Sí? ¿Cuánto es la resistencia? Es 209. ¿Y cuánto es la corriente? Es lo que hemos hallado, ¿no? Anteriormente, que tiene esta forma de acá. Sí, ahí está. Ahora bien, cuando es un número real, como tal, solo real, se puede decir que este número 209 tiene una fase de cero, ¿sí? Aunque no lo ponga, yo puedo decir que eso tiene una fase de cero, ¿sí? Porque es un número real, ¿correcto? Porque es un número real. Ahora, entonces, si eso tiene una fase cero porque es un número real, entonces, como te dije que es una multiplicación, se sumarían los ángulos, ¿no? Y se multiplicarían las amplitudes. Este 209 se va a multiplicar por este. Sí, y a ver, ¿qué nos va a salir? El voltaje de R nos sale 209 por la multiplicación del otro, ¿cuánto nos sale? Nos sale 43,504. ¿Y la fase cuánto? Solamente se suman. Y nos quedaría menos 29,531 grados, ¿sí? Eso sería el valor de nuestro voltaje en la resistencia, mira tú. ¿Y qué nos pedían ahí a nosotros? Nos pedían hallar el voltaje máximo, ¿no? Ahora, ¿cómo hallamos el voltaje máximo? Va a ser la amplitud, ¿no? Que sería 43,504 voltios. ¿Y cómo hallamos la fase? Simplemente es el angulito que lo acompaña, que sería menos 29,531 grados, ¿viste? Sí, acá tenemos ya dos, ya. Sí, ya dos. Ahora bien, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? También nos pide, mira, acá viene la parte interesante ya. La pide el voltaje máximo en el capacitor y su fase, ¿sí? Y su fase. El voltaje máximo en el capacitor, ¿sí? Y su fase. Ahora bien, hacemos lo mismo, ¿sí? Acá pondríamos lo siguiente. Ponemos el voltaje ahora del capacitor, ¿sí? Ahora bien, tienes que tomar ahí, en este caso, el capacitor como si fuera una impedancia más, ¿sí? Como si fuera una impedancia más. Igual como si fuera una corriente, ¿sí? Como si fuera una corriente. Entonces, ¿cómo sería? Sí, sería de la siguiente manera. A ver, en este caso, ¿cuál sería como que la resistencia de nuestro condensador? Como el condensador va a tener esta resistencia, mira, va a tener esta resistencia XC, pero con un J acompañado, ¿sí? Con un menos J. Sí, sería de esta manera, mira, si yo quisiera escribir la resistencia como tal del capacitor, sería de esta manera, menos 90J, ¿sí? Pero como yo escribo menos 90J en forma de fasor, yo escribo menos 90J en forma de fasor. Bueno, lo voy a poner acá al costadito para como una nota nomás, ¿ya? Ya, ¿cómo escribo yo el 90 menos 90J como fasor? Se hace de la siguiente manera, mira. Ya, acá lo voy a poner. Si yo tengo menos 90J, ¿sí? Yo puedo escribir esto como un 0, 0, ¿sí? 0 menos 90J, ¿sí? Y esto de acá es como si yo estuviera escribiendo coseno, ¿sí? Coseno de menos 90 más seno de menos 90. Sí, estoy convirtiendo en fasor. Menos seno de 90 J, ¿te das cuenta? Y mira, entonces, ¿cuál sería el angulito en mi fasor? Sería menos 90 grados, ¿sí? Porque cuando el fasor, sí, cuando el ángulo del fasor es menos 90 grados, lo que nos sale en la parte real, nos sale 0. ¿Y qué nos sale en la parte imaginaria? Nos sale menos J, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere acá, no? Tener simplemente la parte imaginaria, sería menos J. Ya, entonces acá, ¿cómo pondríamos nuestro fasor? Sería de la siguiente manera. Ponemos primero la amplitud, que debería 106,622. 106,622 y luego ponemos la fase. Y la fase, como ya dije, vendría a ser menos 90 grados para este caso del capacitor, ¿correcto? Ahora bien, a eso que se le va a multiplicar la corriente que ya conocemos, ¿no? Que sería 0,208154 con el fasor de menos 29,531 grados, la fase, ¿no? Ahora bien, ¿qué tendríamos aquí entonces? Ya tendríamos hallado el voltaje en el condensador, ¿no?
¿Que sería cuál? Sería 22,1938 con una fase de ¿cuánto? Sería la suma de esos dos. En este caso nos darías menos 119,531 grados, ¿sí? Y lo mismo, ¿cuál sería nuestro voltaje máximo aquí? Nuestro voltaje máximo sería en este caso 22,1938 volts. Y nuestra fase, ¿no? Sería en este caso menos 119,531 grados, ¿no? Y por último, ¿qué nos toca? Nos toca nos toca el voltaje máximo en un inductor y su fase, ¿sí? Eso es lo que nos piden en esta ocasión. Ahora bien, hacemos lo mismo, ¿sí? Hacemos lo mismo. Bien, a ver. Y ahorita voy a poner algo que no les he puesto, ¿sí? Pero lo voy a colocar al final. Ya. Y sería el mismo procedimiento. Ahora en este caso tendríamos ya no sería menos 90J, ¿no? Sería parecido el caso, pero en vez del XC tendríamos el XL. Y el XL realmente es solamente la parte imaginaria, sí, pero positiva, ¿no? Y como es la parte positiva, ¿sí? Acá tomé como referencia un valor imaginario como tal nada más, sí, porque estaba queriendo hallar verdad, creo que acá, sí, acá lo que quería hallar no era el menos 90J, sí, lo que quería hallar era esto de acá, he transformado el menos J a esto, sí, el menos J es igual a eso que está acá abajito. Sí, esa era la transformación que quería llegar, sí, una corrección ahí. Ya, pero en este caso, por ejemplo, ahora tenemos un número que es netamente imaginario, que es una J, ¿sí? Como J, ¿cómo se puede escribir? Se puede escribir de la siguiente manera, mira, como un coseno de 90 grados más un seno de 90 grados, J, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto me sale ¿cuánto? 0, y este de acá ¿cuánto me sale? 1. Entonces, ¿qué me quedaría? J, ¿ves? Nos queda la forma de... una forma de un número que solo tiene parte imaginaria, ¿sí? Y eso es lo que queremos hallar, ¿no? Para nuestra bobina. Entonces sería ¿cómo vallaríamos? Primero ponemos el módulo de la bobina, bueno, de la resistencia de la bobina, que sería 225,0191, 225,0197. Y después ponemos su fase de esta cosa, ¿no? Como es solamente parte imaginaria pero positiva, va a ser 90 grados, ¿sí? Y lo multiplicamos por nuestra corriente, que sería 0,208154 menos 20,53,1, ¿sí? Y bueno, ¿qué nos saldría acá? A ver, nos saldría lo siguiente, nos saldría que el voltaje en la bobina, si al multiplicar, ¿cuál va a ser 22,1938 voltios. Y su fase, ¿cuál va a ser su fase aquí? Su fase va a ser igual a ver, si lo sumas, ¿sí? Si lo sumas ambos te va a salir 60,469 grados, ¿sí? Y listo, mira tú. Ya has hallado de cada cosa, de la corriente, sí, cada uno su fase. Pero mira, acá hay una cosa que no había dicho, mira, que no lo había notado al inicio, ¿sí? Pero mira lo que dice acá. Dice, en el primer pregunta nos dice la corriente máxima respecto al voltaje aplicado, mira, pero los demás ejercicios, la resistencia, la bobina y el condensador dice respecto a la corriente, ¿sí? Que ella es su fase respecto a la corriente, ¿ya? Entonces, estos valores que tenemos como tales, lo que he puesto en la fase, es con respecto, ¿sí? Es con respecto, podríamos decir, al valor cero como tal, ¿sí? Al valor cero como tal, a un valor del voltaje cero, ¿sí? De 0 grados, ¿sí? Pero como nos dicen que que hallemos la fase con respecto a la corriente, lo voy a agregar a un costadito, ¿sí? Por ejemplo, para la resistencia, ¿sí? Como tienen el mismo ángulo de fase, ¿sí? ¿Cuándo sería su ángulo, su fase respecto a la corriente? Que lo voy a poner así, ya como un teta ahí. Sí, pero porque ya saben lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Qué sería la fase con respecto a la corriente? Sería acá 0 grados. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna diferencia. Ahora, ¿qué pasa con el BC? Mira, con el BC. ¿Tienen una diferencia? No, acá, entre ellos. Sí tienen una diferencia, ¿no? Sí, sería de menos 90 grados, ¿no?
Porque la corriente, ¿sí? Si te das cuenta, la corriente es menos 29 y es la fase de la corriente menos 29, pero la fase del voltaje es menos 119. Entonces, tienen una diferencia de cuánto? De menos 90 grados, ¿sí? De menos 90 grados. Ahora, para el último, ¿cuál sería? El teta del teta, la fase con respecto a la bobina. ¿Sí? Ahí sería una diferencia de 90 grados. ¿Correcto? Sí. Eso serían las fases con respecto al esto, ¿no? Pero bueno, ahí tú tienes que poner si respecto a qué posición está, pues, ¿no? Ahorita aquí la resistencia está a menos 90 grados respecto a la corriente, ¿no? Y la bobina está a 90 grados respecto a la bobina, ¿no? Bueno, ya, eso sería para las pruebitas ABC. Y nos faltaría la última cosa, que creo que ahí sí se va a entender ya cuando la refije. Mira, tomando los datos de A, B, C y D, realicemos qué cosa, el diagrama de fasores, ¿sí? Ya. Ahora bien, eso quizás no les venga en el examen, ¿no? Porque creo que es un poco avanzado. Pero creo que con eso sí van a entender lo que estaba diciendo, ¿sí? Ya, por ejemplo, acá, mira. Acá tengo mi gráfico, ¿sí? Acá imagínate que esto sea el gráfico de las J. Los números, imagínate esto la parte real, ¿sí? Ya, entonces, si yo quiero colocar mi voltaje, sí, que he tomado, yo he tomado que mi voltaje como es, tiene una amplitud de, ¿cuánto? De 50 volts, ¿sí? Con 0 grados de fase. Entonces yo voy a dibujar primero eso, ¿sí? Sí, voy a dibujar mi voltaje. Ya, entonces sería un voltaje que tiene 50 de amplitud, que más o menos lo puedo poner tranquilamente aquí, ¿sí? Eso sería mi voltaje. Esto representa mi voltaje, ¿bien? Ahora voy a colocar el valor de mi corriente, ¿sí? De mi corriente. Sí, de mi corriente. Y la corriente según esto, ¿cuánto tiene? Mira, según esto la corriente tiene 0,208154 de amplitud y menos 29,531 de fase. Entonces, la fase lo que nos va a indicar es el ángulo de pues, ¿no? Por ejemplo, si me dirían 90 grados sería acá, si me dirían 180 grados sería acá, pero como me dice menos, ¿no? Como nos dice un valor negativo, ¿no? Que sería menos 29,531, ¿dónde va a estar ubicado? Ajá, va a estar abajo, va a estar ubicado aquí abajito, ¿no? Sería, como es chiquito, amplitud chiquita, lo vamos a poner acá nomás, ¿sí? ¿Qué te parece? Listo. Ahora, ¿qué más? Vamos a dibujar el voltaje de R. Mira, el voltaje de R, ¿qué pasa? Tiene la misma fase que la corriente. Mira, tienen el mismo ángulo de fase, pero diferente amplitud, ¿no? En la corriente llega más lejos, ¿no? Y eso sí lo voy a colocar acá. Mira, ¿qué te parece? Sí lo voy a colocar acá. Ah, mira, salió un... Sí, a ver. No. Ya lo voy a colocar acá con un color más claro. Sí, ¿qué te parece este color? Sí, ya. Ya, entonces sería, la corriente tendría la misma fase. La misma fase significa que está en la misma línea de acción. Sí, más o menos, ¿qué te parece aquí? Listo. Ese sería mi voltaje R, ¿sí? Ah, perdón, me faltó poner los valores, que ahorita lo voy a poner con negro, ¿sí? Ya sería, tendríamos lo siguiente. ¿El verde qué significaría? El verde significa la corriente, ¿sí? La corriente. La corriente. Y ahora, ¿el naranjado qué significa? El voltaje R, ¿no? El voltaje R. ¿Y el morado qué significa? ¿No? El morado qué significa mi voltaje inicial. ¿Bien? Ahora, ¿qué sigue? Tenemos el voltaje C y el voltaje L. Mira, el voltaje C, ¿cuánto nos dice que da? Menos 119,531 grados, ¿sí? Entonces, ¿sí? Este de acá va a ser aproximadamente, estaría ubicado acá, mira. Estaría ubicado aquí. A ver. Mira, si fuera 0 grados sería acá. Si fuera acá sería menos 29, pero como está menos 119 es 90 grados más de la corriente. Y estaría más o menos acá, en esta posición. En esta posición, ¿sabes cuánto es? Este angulito que va a aparecer aquí, que ahorita lo voy a poner, es 90 grados. Mira, esto de acá es 90 grados, ¿sí? ¿Y esa sería qué cosa? El valor de nuestro voltaje en C, ¿sí? Y este angulito que está acá, ¿sí? Viene a ser ¿cuánto?
el menos 29, ¿no? Pero como estamos midiendo de abajo, podremos poner que este angulito es 29,531, ¿sí? 29,531 grados, ¿sí? Ahora bien, yo lo voy a poner ahí, sí, para que no se pierdan. Ese sería el 29,531 grados, sí, y abajo está nuestra corriente y que es el color verde, ¿sí? Es el color verde, bien, ahora sí. ¿Qué seguiría? Simplemente quedaría el VL, mira, pero VL ¿cuánto tiene? 60,469 grados y una amplitud de 22, ¿sí? Una amplitud de 22. Ah, perdón. Ah, mira tú, sí. Acá cometí un error, sí, perdón. Acá esto, la multiplicación de esto de aquí es 40. Sí, es 46, mucho más grande. Esto es 46,83875, perdón. Y bueno, acá tendríamos que poner el último, sí, el último valor que es el VL. Sí, lo pondríamos acá. Y sabes lo que iba a pasar con este vector de acá sería más o menos de esta manera, ¿sí? Y aquí cuánto sería, sería 90 grados, aunque no parezca. Sí, sí, bueno, sí parecen, sí, porque es 90. Y este angulito que está aquí, ¿cuánto sería? Sería ese angulito que nos da 60,469. 60,469 grados. Y esto sería VL. Sí, y listo. Esa sería la forma de representar tu diagrama fasorial como tal, ¿no? Ya, bueno, tú ya lo puedes poner aquí al costadito, las amplitudes de manera resumida, ¿no? Esa sería 46,8. Este del voltaje R, ¿cuánto sería el voltaje R? Sería 43,5, ¿no? El voltaje C sería 22,19, ¿no? Y por último la corriente es la más pequeña, que sería 0,21 podemos ponerlo, 0,21. Sí, amper de voltios, Sí, bueno, ese de acá sería 50 voltios nada más, ¿no? Eso sería más que nada para representar cuánto de molo tiene cada fasor, ¿no? Pero esa sería la manera de representar nuestro diagrama fasorial. Y bueno, esto sería todo para esta preguntita de acá. Y un extra más, sí, que quizás no lo mencione porque no va a haber otro problema parecido. Cuando te hablan de VRMS, que es el voltaje promedio o voltaje fijaz, simplemente lo que vas a hacer es voltaje máximo entre raíz de 2, sí. Nada más ese es un número, sí. Listo. Si te hablan de IRMS, algo parecido. El I máximo entre raíz de 2. Y si te hablan de potencia media, simplemente es el voltaje máximo por el voltaje, perdón, por la corriente máxima entre 2. ¿Y eso sabes por qué es? Es porque realmente la potencia media también es conocida como, bueno, es como que la conocida promedio, ¿sí? Y es como que la multiplicación de esos dos te da esto de acá, ¿sí? Aunque no te lo digan a veces, ¿sí? Y bueno, ahora sí, eso sería todo. Gracias.